Saludos mis amigas, saludos estimados amigos. Quiero darles la bienvenida una vez más a este video y al canal de Dan Solo. A ustedes, a los nuevos suscriptores, a todos los amigos de otros canales, de la comunidad en general. Esta comunidad tan especial que hemos ido forjando en la medida en que más canales se han ido agregando, ¿verdad? Con la temática inicialmente de Star Wars. Así que un gran abrazo, un gran saludo para todos ustedes y en mi caso para este canal, aquellos que son fieles suscriptores, a todos los que comentan, a los que participan, a aquellos que me aportan, muchas gracias, porque como lo he dicho en otras ocasiones, la realidad es que estos canales existen solo por ustedes. El esfuerzo que hacemos por hacer los vídeos es para ustedes. Si ustedes los valoran y los aprecian, esa es nuestra ganancia, ¿verdad? Eso es lo que nos importa. Bueno, hoy día hablaremos de algo que ya había comentado hace mucho tiempo, Star Wars y la filosofía, este libro, que yo les sugería además poder leer, que para todos los que somos fanáticos de la saga de George Lucas, en los episodios del 1 al 6, y para todos los que amamos Star Wars, a sus héroes y sus historias, este libro es una verdadera joya, porque contiene razonamiento profundo acerca de qué está detrás de estas historias de héroes, en qué se basó George Lucas y qué buscó hacer a través de estas historias. Así que hoy día cumplo, este es el primer video, los invito para que vean el primer video del análisis de Star Wars y la filosofía, y les aseguro que será algo que les llamará muchísimo la atención porque los afecta directamente a ustedes, a mí, como fans. Los espero. Muy bien. La verdad es que este libro ya lo he leído creo que unas 3 veces y siempre hay algo novedoso que me va quedando. Pensé mucho en con cuál capítulo partir, con cuál específicamente dar el puntapié inicial a este análisis. Y después de releerlo y analizarlo, consideré que lo mejor es partir por la última parte. Les voy a explicar por qué. El libro, bueno, acá aparecen los autores, William Irwin, Jason T. Elber y Kevin S. Decker, traducido al español por Carol Isern. El libro está dividido como si fueran los 6 episodios. Entonces, por ejemplo, la primera parte se llama Episodio 1, la amenaza filosófica. Y ahí contiene varios capítulos que tratan acerca de eso. El episodio 2 se llama Ataque a la moral. El episodio 3 se llama La venganza de la alianza. El episodio 4, una nueva hermenéutica. El episodio 5, la metafísica contraataca. Y el episodio 6, el retorno de lo no humano. Así que, claro, lo hacen así para que uno vaya sintiéndose más todavía metido en todo lo que es la temática propia de Star Wars. El último episodio lo contiene, fíjense, episodio 7, el despertar del fan. Y ahí pensé yo creo que este es el inicio, dije yo, del video. Claro, porque para cuando se escribió este libro, no me recuerdo ahora en qué año, pero esto fue antes, obviamente, fue antes de la película del despertar de la fuerza, ¿cierto? Fue el año 2016, si no me equivoco. Bueno, ustedes me corrigen ahí respecto a la fecha de despertar de la fuerza, fue el 2015, no recuerdo bien. Este libro fue escrito antes y de hecho en los primeros capítulos se menciona que viene la nueva película, digamos, que corresponde al episodio número 7. Bueno, ¿a qué voy? Está esto visto desde una perspectiva futura, como digo, porque no se había presentado todavía la película. Y acá se presentan varios capítulos, pero el nombre es interesante, dice El despertar del fan. Y uno de los capítulos, que es precisamente el capítulo número 26, se llama Historia verdadera, habladurías y Ghent. ¿Cómo deberíamos interpretar la nueva Star Wars? Es decir, ya se está poniendo en situación de lo que vendría a partir de la franquicia adquirida por Disney. Entonces,
Ese último capítulo es muy interesante y, como dije delante, creo que les va a parecer llamativo. ¿Por qué? Porque en este capítulo se habla acerca de lo que yo titulé este video. ¿A quién le pertenece Star Wars? Podríamos ampliar la pregunta. ¿A quién le pertenece cualquier obra? Llámese una obra literaria, un libro, una novela, llámese una obra de teatro, llámese una película, cualquier obra de arte. ¿A quién le pertenece? ¿Es propiedad irrenunciable? ¿Es solo del autor? ¿Solo del creador? ¿Es copropietario el fan, el lector, el espectador, el que aprecia el arte? ¿Es copropietario? ¿Tiene algún grado de derecho sobre la obra ya terminada y sobre lo que podría venir después? Eso es lo que trata este capítulo, netamente una cuestión filosófica. Muchos argumentan que obviamente la obra pertenece solo al autor y es el único que tiene derecho a establecer qué y cómo debe interpretarse su obra, cómo debe entenderse su obra. Si lo aplicamos ahora a Star Wars, esto implicaría que solo George Lucas puede determinar qué es exactamente Star Wars, qué es lo que implica, qué es lo que quiere decir y qué pasa con sus personajes y qué sucede en las zonas grises, que son las zonas grises, aquellas que no se nos cuentan específicamente, como por ejemplo los espacios entre película y película, ¿no es verdad? Bueno, en este capítulo lo que yo voy a hacer, mis amigos, en cada uno de los análisis que haga, es hacerles una reseña del capítulo. En otros casos leeré textualmente y en otros casos haré cita, para que no suene tan monótono estar leyendo simplemente. Bueno, este capítulo comienza hablando acerca de, o citando lo que sucedió el 25 de abril del año 2014, cuando Lucasfilm anuncia que la totalidad del universo expandido de Star Wars ya no sería canónico. Y acá aparece ese anuncio oficial en el cual se expresa que, en resumidas cuentas, todo lo que se esforzó Lucasfilm para que las historias creadas se mantuvieran, ¿no es verdad? Y aunque hubo esfuerzos de otros también porque este universo expandido fuera coherente con lo que ya traía la historia original y el canon, de todas formas Lucasfilm estableció que algunos elementos del universo expandido se habían incluido, por ejemplo, o se incluirían, por ejemplo, en la serie Star Wars Rebels, de la cual yo hice un video hace unas 3 semanas atrás más o menos. Pero el general de las historias del universo expandido se estableció que ya no eran canónicos. Y aquí entra esa palabra, ¿no? Canon. ¿Qué es canon? ¿Y a qué deberíamos referirnos cuando hablamos de eso? Bueno, canon es algo así como el Evangelio, de otra manera dicha, ¿no? El año 1994, Lucasfilm comunicó su primera declaración oficial acerca del canon. Y miren lo que dijo. El Evangelio, cito textual, o canon, tal como lo llamamos, incluye los guiones, las películas, el radioteatro y las novelizaciones. Estas obras surgen a partir de las historias originales de George Lucas y el resto están creadas por otros escritores. Esto fue el año 1994. Entonces ya se decía que hacia atrás lo que ya se había establecido en las películas era obviamente lo canónico, y todo lo que se hizo alrededor de las películas, como novelas, acá cita incluso el radioteatro, etc., también se consideraban dentro de ese canon. Para ese periodo, para el año 1994, todo lo que se había evaluado hacia atrás, en eso participó ya, si yo no mal recuerdo, corríjanme por favor, el chileno Pablo Hidalgo, ¿verdad? Quien ya participó en, como dice acá, en este comunicado oficial, dice que Lucasfilm catalogó entero las obras publicadas, haciendo una lectura, un análisis, ¿cierto? Una extensa historia con muchas ramas, variaciones y puntos de encuentro. Y al hacerlo dijeron, bueno, esto va a entrar en el canon, esto no.
y establecieron lo que se llama el canon del abecedario. ¿Por qué le digo así? Porque se los voy a leer también textual y probablemente voy a editar el video para ponerles una imagen y ustedes la puedan leer exactamente. Se estableció así, mire. Canon G se llamó a todo lo creado, por lo menos en términos de la historia general, por el mismo Lucas, incluidas las 6 y más próximamente películas, guiones y notas no publicadas. A eso se llamó Canon G. El Canon T, que es el canon de televisión, corresponde a la película animada Clone Wars y la serie de televisión. El Canon C corresponde al canon de continuidad y abarca todas las obras recientes y otras más antiguas estrenadas bajo el título de Star Wars. Les quiero reiterar que esto fue establecido en el año 1994. El canon S, canon secundario, corresponde a las obras a menudo más antiguas que los autores y los fans son libres de tener en cuenta o de ignorar como consideren conveniente. Incluye obras que entran en conflicto o no encajan con los cánones de George Lucas de televisión y de continuidad. Qué interesante, mire. En la calificación S, entonces, entraban todas aquellas historias que entran en conflicto o que no encajan con los cánones originales de George Lucas o de las historias originales. A eso se llamó canon S, pero se dejaba libertad para que los fans consideraran a esas historias o no las consideraran. Finalmente estaba el canon N, que era el definitivo no canónico, y este corresponde a todo lo que entra en conflicto directo con los cánones G, T, C y S, incluidas las historias intencionalmente imaginarias como los cómics Infinities. Bueno, esta catalogación que se hizo de todo el material, enorme material que tenía ya para esa época en los años 90, Lucasfilms, ¿quién lo hizo? Finalmente, esta catalogación, disculpen, la hizo propios Lucasfilms y determinó que era y que no era canónico en varios grupos. Entonces, un aspecto interesante de esta forma jerárquica de establecer lo que era canónico y lo que era solo universo externo que no se consideraba parte del canon, es que tiene una distribución no mucho más complicada, mucho más compleja que, por ejemplo, los universos de Marvel o de DC. Y en estas categorías no intervino jamás un fans, ¿cierto? Salvo, como dije ya, hubo la intervención de Pablo Hidalgo, pero su historia, que se puede hablar en otro video, o si ustedes quieren la investigan, va por otro carril, ¿no es cierto? Pero la generalidad de nosotros como fans nunca participamos en decir, oye, sí, me parece que esto es canon G, canon T, canon C, no estuvimos en eso. Por tanto, cada una de estas categorías, nosotros como fans simplemente tuvimos que acceder a ellas y aceptarlas. Como resultado de todo ello, un fan, dice acá el libro, podría incorporar una de las historias a su comprensión del universo Star Wars, siempre que estuviera dentro de estos cánones y considerar que estaba dentro del canon. Pero si un fan escribía o leía una historia que era del canon que dijimos N, o incluso el canon S, podría estar en conflicto y entonces se pensaría que esa persona no estaba leyendo algo del Evangelio de Star Wars. Esta práctica de dividir la ficción en varias partes canónicas y no canónicas es más que todo un ejercicio esotérico, finalmente, porque uno en estricto rigor, en la intimidad de su cuarto, ¿cierto? Cuando ve una película, cuando lee un libro, uno en su mente decide si en realidad creer o no creer lo que está viendo ahí, ¿cierto? Como, o si lo acepta o no lo acepta, o si le agrada o no le agrada el paladar que uno ya ha cuidado, ¿cierto? El paladar ya respecto de Star Wars ya sabe lo que debe entrar o no entrar en el canon mismo. Así, si uno ve, por ejemplo, aquella historia navideña de Star Wars, yo creo, o la historia, aquella serie de los Ewoks, uno
sin necesidad de saber este canon. Yo no lo sabía todo esto, se los digo, yo no lo sabía, este canon lo vine a entender acá en este libro. Pero cuando vi aquellas cosas no me gustaron y nunca las consideré y se me pasaron, se me olvidaron y no pensé jamás que fueran parte del canon de Star Wars. Así que finalmente esta forma de categorizar que usó Lucasfilms es un ejercicio esotérico, es un ejercicio meramente eh, teórico, no en la práctica. Pero sí afecta en algo a los fans, y es que uno termina, ¿cierto? Termina finalmente pensando que ellos deciden qué es y qué no es Star Wars. Y entonces vuelve la pregunta. ¿Tiene el fans algún derecho sobre la propiedad de la historia de Star Wars? ¿Sobre el legado que deja Star Wars? Bueno, hay varias observaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, hay prácticas para establecer canon de otro estilo y que son las siguientes. Las leo textuales. Establecer un canon de forma dinámica. La distinción entre lo canónico y lo no canónico son criterios que cambian a lo largo del tiempo. Luego, la distinción entre lo canónico y no canónico son negociables, vale decir, no es algo que pertenezca de forma inherente a la obra de ficción, sino que es el resultado de acuerdos implícitos, y en estado de continuo desarrollo acerca de lo que debe considerarse verdad y lo que debe considerarse una habladuría. Y finalmente, la distinción entre lo canónico y no canónico es o deben ser participatorias. Definir qué obras son parte del canon y cuáles no, se determinan por una negociación que considera qué historias son verdad y qué historias son habladurías, y aquello requiere la participación de los fans de una manera esencial. Aquí hay tres distintas maneras de enfocar un canon respecto de una obra. Y parece que esto es lo más cercano a lo que nos sucede a nosotros como fans con Star Wars. Star Wars, por favor les pido, si ustedes han visto el tráiler que hice ya hace varios meses y que está atrasado de tráiler, pero si lo pueden ver, yo justamente coloqué en ese tráiler del canal que quise demostrar con los primeros videos que hice acerca de Star Wars que Star Wars me pertenecía. Y es por esto, queridos amigos, y yo sé que ustedes sienten exactamente lo mismo. Ustedes sienten que Star Wars les pertenece. Ustedes sienten que es más que una película que se han sentado a ver alguna vez en el cine, y los que se han dado el gran trabajo de leer todas las novelas del universo expandido, y las mismas que ya son canónicas, también sienten que tienen un conocimiento tal del universo Star Wars, que se sienten parte de él, se sienten participantes y sienten que pueden tener injerencia en ese universo. Y por eso es que muchos han decidido escribir novelas, ¿verdad?, para Star Wars, tratando el tema. Bueno, una obra, por tanto, en concreto no será siempre canónica o no será siempre no canónica. Eso puede variar en el tiempo. Y fíjense que con Star Wars sucedió. Acá cita algunos ejemplos. Un ejemplo de un paso de no canónico a canónico se encuentra en las apariciones de Ayla Secura en los cómics Star Wars Tales, que empiezan en el número 16. Se consideraban fuera del canon por el hecho de que en la cubierta aparecía la editorial de Infinities, y ya dijimos que eso de Infinities estaba considerado claramente en el canon no canónico. Pero cuando Lucas decidió que Ayla Secura apareciera en el ataque de los clones, una decisión a última hora, y probablemente causada por la enorme popularidad del personaje, la historia que hacía referencia a esta pasó de ser canon N, como dije no canónico, a canon C, vale decir continuidad. Otro ejemplo clave lo encontramos en la ciudad-planeta Coruscant, que apareció por primera vez en la trilogía de Throne de Timothy Zahn, y que se añadió digitalmente en la edición especial de 1997 en El Retorno del Jedi, y además tuvo un lugar destacado en los episodios 1, 2 y 3. O sea, a pesar de esa categorización que se hizo en su momento, Lucasfilms, George Lucas, se vio en la necesidad de incorporar personajes o entornos como un planeta a la historia de Star Wars, e incluso en las películas. Por tanto, lo que habían hecho los fans en escribir y lo que habían hecho los fans en leer aquello y proponer y presionar, terminó haciendo que lo no canónico fuera canónico. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿a quién pertenece Star Wars?
¿Es solo pertenencia de Lucasfilms como compañía? ¿Es solo pertenencia de George Lucas como su genio creador? ¿Somos los fans también, en cierta medida, propietarios de la historia de Star Wars? Bueno, hay otros ejemplos más que se pueden encontrar. El almirante Firmus Piet reapareció en El Retorno del Jedi debido a los mensajes que Lucas recibió de los fans. El color del droide R4G9, que reapareció en La Venganza de los Sith, se decidió en una votación de un club de fans. Y Cartoon Network realizó una encuesta en línea para decidir qué Jedi aparecería en futuros episodios de Star Wars Las Guerras Clónicas. Bueno, se pueden citar varias expresiones. Así que lo que se había establecido como canon en 1994 ya empezó a variar. Es tal como leí de antes, ¿cierto? Es dinámico, se mueve, es participativo. Por eso llegó finalmente el año 2014 con el comunicado que leí al principio del vídeo, que habla acerca, ahora ya no de este dibujo, ¿cierto?, entre varias categorías, sino simplemente una frontera que divide lo que antes se consideraban los canon GT y el resto. Y pasó a considerarse no canónico, o sea, a no ser que los creadores lo incorporaran de una manera explícita en algún material, pasó a considerarse no canónico todo lo que no correspondiera con esos dos cánones ya establecidos, el G y el T. Pero sigue en pie, corresponde a Lucasfilm determinar eso, qué es y qué no es canónico, qué debe entrar y qué no debe entrar. Yo, bueno, ya lo saben, soy un amateur en la escritura, pero he escrito un par de novelas y también he compuesto música. Y puedo entender que uno sienta como creador que la obra de uno es de uno y nadie debe intervenirla. Pero también entiendo, porque soy fan, que uno como fans, con el paso del tiempo, se arraiga en lo que es esa obra, y si más aún esta obra tiene grises propios entre película y película, o entre novela y novela, y además si la cantidad de fans es tal que y también tienen el talento tal como para empezar a generar historias paralelas asociadas, ¿cierto?, no en conflicto. Bueno, también creo que así como George Lucas tiene su porción obvia, ¿cierto?, la mayoría, sin duda la mayor parte como creador, creo que los fans también tenemos un derecho a participar de lo que se determina como canon y lo que no es canon. Y el año 2014 se dijo que todo el universo expandido pasaba a la nada, ¿cierto? Y se empezaba una nueva era. Y entonces comenzaron las series, como Star Wars Rebels, y comenzaron las películas, el desastre, primero como película que fue, a mi gusto, El Despertar de la Fuerza, y el bodrio, la mierda aquella que fue finalmente el episodio número 8. Y ahora díganme ustedes, mis amigos, ¿acaso en el episodio 7 y 8, sobre todo en el 8, no vimos cosas que entran en conflicto directo con lo que es la historia original de Star Wars? ¿Quieren que les lea de nuevo? Les voy a leer de nuevo cómo era en el año 1994 el canon que se consideraba S y T. Se los leo de nuevo. Son obras muy antiguas que entran en conflicto o no encajan con los cánones de George Lucas de televisión y de continuidad. Canon S. Canon N, mira. Todo lo que entra en conflicto directo con los cánones anteriores. Yo me pregunto, en mi canal hay una cantidad grande de videos donde lo expuse. Jigger, en su canal, una gran cantidad de videos donde expone. Rodrigo comenta. Retro Jesus, Darny Ilus, Kevin, saludos, no sé ya cuántos más, discúlpenme si alguno se me olvida, Fuentes Delta, en fin. O sea, ¿cuántos, si usted suma todos los videos que hemos hecho, todos los de esta comunidad, cuántos videos hay que comprueban fehacientemente que los nuevos episodios de Star Wars bajo Disney han entrado en conflicto directo con la historia original? ¿Es así o no es así? ¿O yo estoy loco o me lo estoy imaginando? El conflicto es claro. Lo hemos dicho respecto del Lucas, del Luke que se nos presentó, del Luke Skywalker que se nos presentó. Lo hemos dicho respecto de la forma en que una chica chatarrera
sin entrenamiento es capaz de utilizar la fuerza, es capaz de utilizar un sable de luz, es capaz de pilotar. Lo hemos dicho respecto de los héroes, como los han tratado, el mismo Luke, Han Solo. Hemos dicho respecto de los villanos que se nos han presentado. eh, em, es decir, bueno, hay cosas que son vacíos argumentales, ¿cierto? Que eso no necesariamente está en conflicto con la historia. Pero hay otras cosas que sí hemos expuesto, todos estos canales de la comunidad, diciendo claramente que están en conflicto. Y por eso no nos ha gustado, y por eso se ha generado este tremendo barullo en toda internet y en muchos países del mundo, porque reclamamos de que lo que nos han entregado no tiene que ver con Star Wars. Por lo tanto, yo podría agregar acá una categoría y decir, yo agrego la categoría F. ¿Cuál es el canon F? El canon del fan. Ahora, usted me podrá decir, sí, pero es que aquí entraríamos todos a decir qué es correcto, qué no, y qué es canónico y qué no. Sí, por supuesto, pero yo me he dado cuenta que la mayoría de los fans y de los que hemos armado nuestros canales, hemos coincidido en los aspectos, no hay aspectos muy distintos, y la mayoría de nosotros hemos sido bastante sobrios a la hora de decir qué nos parece correcto y qué no. Ninguno ha salido con una locura. Por ejemplo, el otro día vi un video de Fuentes Delta muy acertado, donde muestra que a partir de una de las series, recuérdame Fuentes Delta en algún comentario, a partir de una de las series nuevas de Star Wars bajo Disney, una de las chicas, no me recuerdo cómo se llama, que son puras mujeres, una serie animada, aparece Maz Kanata entregándole a Leia la armadura para que ella vaya a rescatar finalmente a Han Solo cuando está capturado por Jabba el Hutt, ¿se acuerdan? El episodio número 5. O sea, meten a Maz Kanata dentro de la historia, pero ¿qué tiene que ver Maz Kanata? Bueno, Maz Kanata. En fin, hay una serie de cuestiones que hoy día vemos que Disney está haciendo, pero que no tienen que ver con el canon. E insisto, lo que nosotros hemos expuesto es mucho más sobrio, mucho más cuerdo, mucho más adecuado, porque se comprende de personas, muchos de ustedes que manejan mucho mejor que yo el universo expandido, lo conocen perfectamente y han dicho exactamente cómo debió haber pasado una cosa, cómo debió haber sucedido otra, qué personaje debió haber participado en vez de haber metido un personaje nuevo, qué villanos pudieron haber estado en vez de ese Snoke de plástico, en vez del emo de Ben Solo, ¿sí o no? O sea, vean los canales, repasen los canales de mis amigos y van a darse cuenta que todos coincidimos y que todos, ninguno sale con una locura, así como diciendo, oye, no, vamos a meter a un androide que viene del planeta Tierra. No, jamás, jamás. Todo ha sido coherente con el universo expandido existente. Bueno, me he extendido demasiado, discúlpenme, esto da para mucho, la verdad es que da para mucho. Lo que quiero finalmente concluir es lo siguiente, mis amigos. Desde mi óptica, en mi análisis, Star Wars nos pertenece. Le pertenece a George Lucas por ser el creador. Le pertenece a todo su equipo de creadores que ha participado, aquellos maestros, artistas de las primeras películas, aquellos que hicieron magia prácticamente con efectos especiales nunca antes vistos. Le pertenece a John Williams por la maravillosa obra que ha permitido tener un contexto histórico, emocional, un escenario maravilloso musical con su banda sonora. Le pertenece también a todos aquellos que participaron en la creación del universo expandido, a muchos escritores anónimos, a muchos escritores, podríamos decir, amateur. Le pertenece también o te pertenece también a ti, amigo, amiga, te pertenece a ti. Si tú eres un fan, si tú has visto las películas, si has ido al cine, si has leído alguno de los libros, te pertenece Star Wars. Me pertenece a mí, le pertenece a mi hijito de 12 años. Star Wars es de todos, y todos deberíamos hacerlo. Lo que ha sucedido lamentablemente con la compra de Disney es que ellos se apropiaron de Star Wars y ellos empezaron a desligar los demás derechos, a coartar las demás actividades, acciones u opiniones, a censurarlas.
y a tomar a cualquier director como ese Rian Johnson, que cada vez que lo veo simplemente me irrita el estómago y por eso ya no quiero ni hablar de él, o a esa Kathleen Kennedy, y que finalmente lo que terminan haciendo es produciéndonos a todos los fans un dolor. Yo les pregunto, ¿por qué les duele? ¿Por qué les ha dolido lo que ha pasado con el episodio 8? No hay otra razón que no sea que tú sientes que Star Wars te pertenece. Así que George Lucas debería entenderlo. Debería haberlo analizado antes de vender su obra. Es verdad, es de él. Legalmente es de él. Intelectualmente es de él. Pero desde el momento en que alguien tomó ese libro, lo abrió y lo leyó, desde el momento en que alguien se sentó en una butaca y vio la película, desde el momento en que alguien se emocionó por una escena, por la música, por un personaje, desde ese momento Star Wars le pertenece. Disculpen, me excedí demasiado en este video, no pensaba hacerlo tan largo. Pronto vendrá el video número 2, con el análisis de Star Wars y la filosofía. Un gran abrazo a todos ustedes, que la fuerza los acompañe. Chao amigos, chao amigas.